Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basabet, el Tacnonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, aririta. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y esta porción que yo les comencé leyendo me habla de los valientes de David, el gran rey David, que todavía al día de hoy se predica, porque lo que hizo David marcó la vida, marcó la humanidad, a tal punto que su historia fue escrita en la Biblia, está incluida como parte del libro más vendido de la historia, la Biblia, la palabra de Dios. Y David marcó la historia a tal punto de que hoy le estoy predicando de él, que estoy hablando de algunas de las hazañas, y les voy a hablar sobre algunas de las cosas que marcaron la vida de David. Pero David no caminaba solo. David, como rey, él tenía un ejército, él tenía bien desarrollado un ejército, y dentro de ese ejército tenía 3 que eran los más sobresalientes de su ejército. 3. Uno de ellos, como acabé de leer, se llamaba José Basabet. Este hombre, me dice la palabra, que mató 800 hombres en una sola ocasión. O sea, en una batalla, en un momento dado, él solo, sin la ayuda de nadie más, mató a 800 hombres. Después me habla de Eleazar, y me dice que este hombre batallaba tanto y peleó tanto y mató a tantos filisteos, a tal punto que me dice la palabra que su mano se cansó y quedó pegada a espada. Y no me lo estoy inventando yo, la palabra lo dice ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 23 verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. También me habla de un valiente llamado Sama, que me dice que este Sama fue tan valiente que había un ejército de filisteos que iban a quitar o a arrebatar un sembrado de lentejas, un lugar o un terreno que él había preparado y que él había dedicado tiempo, esfuerzo, sudor. Él, la palabra me dice que tenía un pequeño terreno lleno de lentejas, y que el pueblo filisteo, el pueblo enemigo, iba a venir a destruir ese lugar y llevarse todo lo que había. Sin embargo, Sama, cuando todo el mundo, todo el pueblo huyó, cuando vieron los filisteos, Sama decidió permanecer y defender su pequeño terreno, el terreno de lentejas, un terreno que seguramente le había invertido mucho tiempo, porque cuando tú tienes un terreno con algo, sea con elote, sea con manzana, sea lo que sea, requiere una inversión de tiempo, una inversión de sacrificio. Para poder preparar un terreno, tienes que ararlo, tienes que prepararlo, sacar todo lo que no te va a ayudar a que en este caso las lentejas se desarrollen. Entonces, Sama había invertido un tiempo en ese terreno. Y
no solamente prepararlo, sino también diariamente cuidar de él. Porque cuando tú tienes una cosecha o un sembrado y estás esperando a la cosecha, tú tienes que estar constantemente velándolo, que no vengan a venir plagas, que no vengan a venir otros animales o insectos a devorar lo que con tanto trabajo tú has levantado. Y Sama diariamente tenía que estar preparándose y levantándose, ir verificando y cuidando su terreno. Y cuando todos los demás que también tal vez estuvieron apoyándolo a él a preparar este terreno, vieron que los filisteos venían, el temor los invadió y se fueron corriendo. Lo primero que hicieron fue: patitas, ¿para qué te quiero? Tengo dos piernitas aquí, vamos a correr. Eso fue lo primero que hicieron estos hombres. Sin embargo, Sama no lo hizo. Decidió quedarse y cuidar el terreno que con tanto sacrificio él había trabajado. No me asombra únicamente la valentía de él, porque la palabra no me dice que fueron 5,000 o 20,000 filisteos. Me dice, sé que eran muchos, pero no sé cuántos. Sama decidió permanecer y me dice que él se paró en medio del terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. No me dice cuántos mató, pero sé que fueron muchos. Entonces, estos 3 valientes de David eran hombres incomparables. Este mató 800 hombres. El primero, el segundo, peleó tanto que la espada se le quedó pegada a la mano. Y el tercero, su valentía era incomparable, a tal punto de él solo hacerle frente a cualquiera que sea el enemigo que viniera a tratar de quitarle o arrebatarle lo que él había construido y había levantado. Entonces me lleva a pensar, pero estos hombres, verdaderamente yo me imagino que tuvieron que haber sido valientes. Yo me imagino que cuando eran jóvenes o pequeños, eran los que le caían encima a cualquiera, que si venía uno a hacerle bullying, no le importaba y le caía encima. Así me lo imaginaba yo, porque si eran hombres de guerra, eran hombres valientes, no le tenían miedo a nada. Sin embargo, no fue así. Estos hombres que yo les acabo de leer y que les estoy hablando, y que eran los 3 más valientes del ejército de David, estos 3 en un momento dado eran hombres llenos de temor, llenos de miedo, llenos de preocupaciones. Primera de Samuel capítulo 22. La palabra dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva, ¿de dónde? De Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa, Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. ¿Sabes qué? Estos valientes de David que leímos en 2 de Samuel, me lo menciona los 3. Pero luego, más adelante, no se lo leí, pero con toda la intención, más adelante me dice el verso 13 de 2 de Samuel capítulo 23, me dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Es decir, estos 3 valientes que yo les comencé hablando, que eran los más valientes de todo, y eran los 3 más valientes del ejército de David, que no le temían a nada, esos 3 hombres se encontraron con David, o conocieron a David en la cueva de Adulam.
Y la cueva de Adulam era un lugar de refugio para estas personas, porque David se encontraba en el momento tal vez más difícil de su vida, donde el temor y el miedo invadió su vida. ¿Por qué? Porque el rey que estaba en ese momento dado, el rey Saúl, lo estaba buscando para matarlo. El rey Saúl lo estaba buscando para cortarle la cabeza, para aniquilarlo, porque Jehová Dios envió un espíritu sobre él, sobre Saúl, para que así fuera. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, tenía un plan con David. Y para que se cumpliera ese propósito en David, era necesario que Jehová hiciera y enviara ese espíritu sobre Saúl para que persiguiera a David, porque Dios sabía que a través de la persecución que iba a ejercer Saúl sobre David, iba a crear en David un temor tan profundo que lo iba a llevar a esconderse y a huir de la presencia del rey Saúl. Y David, huyendo de la presencia del rey para que no lo matara, se escondió en la cueva de Adulam. Y cuando hablamos de la cueva de Adulam, significa lugar de refugio. Y estos lugares o estas cuevas se utilizaban muchas veces para como almacenes o como sepulcros. Pero en este caso, la cueva de Adulam se convirtió en ese lugar secreto para David, para él refugiarse. Y en medio de ese tiempo difícil y de persecución y de temor que estaba atravesando David, él comenzó a experimentar el temor fuerte sobre su vida. Y la palabra me dice que no solamente él estaba ahí, sino que una vez él llegó, comenzaron a llegar ahí donde él, en la cueva donde él se encontraba, comenzaron a llevar personas afligidas y oprimidas, personas endeudadas, personas amargadas de espíritu, personas que seguramente estaban siendo perseguidas por el mismo rey, por el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque estaban endeudadas, porque estaban amargados de espíritu debido a las situaciones que estaban atravesando. Estaban afligidos y estaban pasando por opresión estas personas que llegaron a la cueva. Es decir, esa cueva se llenó de lo peor que pudiera haber, en el sentido de que no había nada de valentía en ellos. Eran personas que estaban sumergidas en el temor. ¿Por qué estaban huyendo? Estaban huyendo de algo. Porque si ellos no estuvieran huyendo de algo, no tuvieran temor de algo o a algo, no había necesidad de que ellos se escondieran en la cueva de Adulam. Sin embargo, la palabra me dice que todas estas personas, que en total sumaron como unas 400 personas, llegaron a esa cueva a esconderse con David. Y David, aquel hombre que había derrotado el gran y temible gigante Goliat, aquel David que con la espada le cortó la cabeza a ese gran gigante Goliat, ahora se encontraba sumergido en un gran temor. El miedo lo había inundado. Pero ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? El temor lo invadió a tal punto que él se olvidó de quién era él y de a qué lo había llamado el Señor. Él se había olvidado de que hace un tiempo atrás, en la casa de su padre, lo tuvieron que mandar a buscar cuando él estaba pastoreando a las ovejas de su padre, porque el profeta vino a ungirlo como el próximo rey de Israel. Y en ese momento David era rechazado por su casa, era rechazado por su familia, a tal punto de que ni tan siquiera su padre pensaba o lo estaba considerando como una posible opción para ser rey de Israel, porque cuando llegó el profeta le presentó todos los hijos excepto a David. Usted conoce la historia. Y David, ¿qué hacía? Se encontraba pastoreando las ovejas de su padre. Mandaron a llamar a David. David llegó, pero su casa no creía en David. Su padre y sus hermanos no creían en David.
Sin embargo, ese fue el joven que había escogido Dios para ungirlo y ser el futuro rey de Israel. Y luego de ese momento, de esa unción, de ese ungimiento, es entonces que enfrenta a Goliat. Y David muy valientemente, porque sabía que Dios lo había llamado, que Jehová lo había llamado y que había sido ungido, y él sabía que él iba a ser el próximo rey, caminaba con seguridad, con confianza, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque ya sabía que Dios lo había llamado y ya estaba claro de quién era él. Y es entonces que él, cuando en todo el lugar, en todo el reino, no había alguien que le hiciera frente a Goliat, a ese gran y temible Goliat, se levantó un pequeño joven llamado David, que ya había sido ungido, que aunque su casa y su familia lo había rechazado y no lo había considerado, ya Dios lo había marcado para un propósito eterno y divino. Entonces David llega a enfrentar a ese gran gigante que nadie había podido destruir, que nadie había podido enfrentar, ese gran Goliat, donde nadie se atrevía a hacerle frente. Pero este joven, con toda seguridad, sin nada de temor, agarró una lanza, una honda y unas piedras, y con eso lo achocó, quedó inconsciente, pero no estaba muerto. Y es entonces que David toma la espada de Goliat, aquel que la había derribado, la toma y ahí le corta la cabeza. Goliat no murió con la piedra que lanzó David, no, la piedra no era capaz de matarlo, pero lo achocó. Fue suficientemente fuerte para dejarlo inconsciente en el suelo, y es entonces que David le corta la cabeza. ¿Sabes que hay situaciones en nuestra vida que nosotros pensamos que las vencimos, pensamos que las destruimos o las derrotamos, pero nos dormimos y nuevamente se levanta la situación? ¿Por qué? Porque no le diste muerte, porque no arrancaste de raíz aquello que te estaba haciendo frente, aquello que frente a ti era un problema, y un gran problema, no solamente para ti, sino también para otros. Y tú pensaste que con esa piedra que lanzaste acabaste con él, y te descuidaste, seguiste, y nuevamente se levantó el gigante a hacerte frente. Y usted dice: pero ¿por qué de nuevo esto? ¿Por qué de nuevo este gigante se me levanta? Y es porque no le diste muerte cuando tenías que darle muerte. Y David venció y mató a este gran gigante, y su fama se hizo viral. Si hubiera Facebook en ese momento dado, yo te aseguro que hubiera sido viral su historia, porque nadie había capaz de matar a ese gigante. Sin embargo, ese pequeño David lo hizo. Y ese pequeño David, que fue capaz de vencer y enfrentar a ese temible gigante, se encuentra ahora en una cueva escondiéndose del rey. Escondiéndose del rey porque tenía miedo de que lo matara. David se escondió por varios días en esa cueva, pero el Señor envió personas rechazadas, personas agobiadas, personas oprimidas, afligidas. Y es ahí en la cueva de Adulán que comenzó el liderazgo de David. Porque es fácil liderar un ejército cuando ya está desarrollado, cuando ya tiene las tácticas para atacar al enemigo. Es fácil llevar un ejército y decir que soy el general o el líder de este ejército cuando ya el ejército está preparado para todo. Pero no es lo mismo cuando desde cero tú comienzas a formar los líderes que te van a acompañar, el liderazgo que te va a acompañar. Y David tuvo la oportunidad en la cueva de tal vez sumergirse en una profunda depresión, porque déjame decirte, ahí en la cueva de Adulán, en medio de ese proceso y ese tiempo difícil, él escribió varios de los salmos que tú y yo hoy leemos.
Y uno de ellos es el Salmo 57, que comienza diciendo así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y ahí comienza a exaltar: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David se encontraba en una profunda, en un profundo temor. Pero lo bueno y lo importante aquí de David es que él no permitió que ese temor lo sumergiera o lo llevara a una profunda depresión. Porque él pudo haber fácilmente caído en una depresión, pero él recordó a qué Dios lo había llamado. Cuando yo voy a la palabra, ahí mismo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, David, huyendo del rey Saúl, va y se encuentra con un sacerdote y le pide alimento. Y además de pedirle alimento, le pregunta que si tiene armas o alguna espada que pueda utilizar. Y entonces, mira lo que le contesta el sacerdote. El sacerdote le respondió, cuando David estaba huyendo, le respondió esto: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. El Señor le trajo a memoria a David la hazaña o ese momento dado cuando él derrotó al gran y temible Goliat, queriéndole decir a David: David, yo sé que tienes temor, pero no permitas que este temor te invada, porque así como yo te ayudé y te libré de aquel gigante que se levantó, al cual tú le cortaste en la cabeza, yo estaré de igual manera contigo, enfrente de este Saúl, enfrente de este que te está buscando para matarte. Entonces Dios le recordó en este momento a través del sacerdote a David, que David en un momento dado atrás, aunque se encontraba sumergido en temor, un tiempo atrás, él fue el valiente que derribó y mató a Goliat. Y es entonces que David se llenó de ánimo, de valor, y tal vez ese temor que lo estaba inundando comenzó a irse, porque comenzó a decir: bueno, si Jehová caminó conmigo y estuvo conmigo cuando yo le hice frente a aquel gigante que nadie le podía hacer frente, que todo aquel que se le enfrentaba terminaba muerto, porque no había quien pudiera destruirlo. Sin embargo, yo, David, fui el que me levanté lleno de poder, de valentía, porque yo sé en quién he creído y que el Señor me había llamado, y fui capaz de hacerle frente a aquel gigante, y no solamente derribarlo, sino cortarle la cabeza. Y aquella espada con la que él le cortó la cabeza, ahora el Señor se la da y se la entrega, porque aquella espada representaba aquel momento de gloria para él. Porque en ese momento de dificultad que estaba atravesando ahora mismo, se le había olvidado. Hay momentos dados en que el Señor tiene que traer a tu memoria palabras que te ha dado, momentos de gloria en tu vida. Todas las veces que tal vez el Señor te ha hablado y te ha librado de la muerte. ¿Para qué? Para que tú entiendas que si estuvo contigo en aquel momento, también ha de estar contigo en este momento. Que no importa el tiempo que pase, no importa lo que se pueda levantar, así como estuvo con David, va a estar contigo. Y entonces es necesario que nosotros siempre entendamos la importancia de nosotros echar a un lado el temor. Es de humano tener temor, es normal que sintamos preocupaciones y temor, pero no podemos permitir que ese miedo, que ese temor nos invada a tal punto de que dirija nuestra vida.
Pero Dios es un Dios tan bueno que aun cuando nosotros estamos sumergidos en una confusión, en una preocupación, en un temor, Él siempre va a acordarnos lo que hizo con nosotros en un pasado. Y es entonces que David comienza a retomar esa valentía, esa fuerza para entonces decir, bueno, si el Señor me llamó, Él me respaldará. Si el Señor me ungió, Él va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. No importa lo que se levante, no importa quién se levante, no importa lo que digan en contra de mí, Jehová Jireh está conmigo. El Jehová creador de los cielos está conmigo. Mi Dios, el poderoso en batalla, está conmigo. Y si me libró una vez, me librará una segunda vez. Y entonces David se motivó, se fue a la cueva y ahí comenzaron a llegar personas imperfectas. Y es ahí que David comenzó a desarrollar su carácter de líder, su carácter de rey. Comenzó a reinar, comenzó a liderar en una cueva, en un lugar oscuro, o en un lugar que donde tal vez había comenzado por temor. Ahora había un propósito, ahora la visión de David se había aclarado. Aunque tal vez se está levantando contra mi guerra, aunque hay un ejército que está acampando en contra de mí, buscándome para cortarme la cabeza, yo estoy confiado. Yo he sabido en quién he confiado y en quién he creído. Y es entonces que él comienza a trabajar y a liderar a estas 400 personas que llegaron a ese lugar. Y sabes que no solamente no llegaron cualquier persona, además de que les dije que llegaron amargados, endeudados, afligidos y oprimidos, llegó su familia. Aquella familia que lo había rechazado en un momento dado, que le había dado de codo, que lo había menospreciado por ser el menor, tal vez porque no era el más hábil o el más apto según sus especificaciones. Aquel que ellos habían rechazado en un momento dado, ahora ellos vienen a acudir a David, a esconderse con él. Y David cuida de ellos. David los protege. David comienza a levantar un ejército de valientes. Pero como comencé diciendo, esos 3 valientes que yo les hablé al principio, no siempre fueron valientes. Ellos también fueron de esos o esas personas que se llenaron de miedo y se acobardaron en un momento dado y tuvieron que correr a una cueva por miedo. ¿Sabes qué? El temor es necesario en nuestra vida, porque el temor nos va a llevar a nosotros también a refugiarnos, a separarnos para Dios. Porque yo te aseguro que si tú escuchas que va a venir un sicario a matarte y que te está buscando para matarte, yo sé que lo primero que tú vas a hacer es pedir y clamarle a Dios. Yo te lo aseguro. Y David, en medio de su cueva, en medio de Adulán, en ese lugar, comenzó a clamar, ahí comenzó a adorar, ahí comenzó a accionar, ahí comenzó a moverse. Y es entonces que comenzó a levantar este ejército de valientes, no cualquiera, sino un ejército que marcó la historia, unos hombres que marcaron la historia, hombres que mataban de 800 personas, hombres que batallaban tanto que sus manos se le quedaban pegadas en la espada, hombres que le hacían frente a todo aquello que se levantara para arrancar o derribar o destruir aquello con lo que tú con tanto amor has tratado de levantar. Porque tenemos que mantener nuestra posición cuando Satanás y el enemigo o los problemas vienen a tratar de destruir nuestro matrimonio. Porque sabes que muchos, hoy en día, las estadísticas me lo dicen, cuando se levantan las situaciones, las diferencias y los problemas en el matrimonio, prefieren huir como hizo este pueblo que estuvo con Sama, como el tercero de los valientes, que estaban en el terreno de lentejas. Lo primero que hicieron cuando se levantó el problema fue huir y correr. Hay muchos matrimonios que lo primero que hacen cuando se levantan los procesos y las dificultades es correr.
En lugar de pararse firme en el terreno con que ellos han trabajado tanto tiempo, aquello que ellos tanto tiempo han invertido y en lo cual han invertido tiempo, amor, esfuerzo. Entonces ahí es cuando tú tienes que pararte firme para hacerle frente al enemigo y no huir como la mayoría hace. El mundo te dice divórciate. Eso es lo que te dice el mundo. Pero si tú verdaderamente eres un valiente, tú vas a permanecer haciéndole frente a cualquier problema que se levante, a cualquier diferencia que se levante, a cualquier humillación que te puedan hacer. Tal vez usted es lo que dice, no, si me humilla, hasta aquí se acabó, no me importa el papel, el contrato, yo me divorcio. Eso es de cobardes. Eso es de cobardes. No sé para quién es, porque eso no estaba en el mensaje. Pero ¿sabes qué? Tenemos que utilizar como ejemplo estos tres valientes. Utilizar la espada, que nuestra espada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Tan constantemente que se quede pegado en nosotros, que sea algo que se imprima en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros oídos, que todo esté pegado a la palabra de Dios. Entonces tenemos que utilizar eso como ejemplo, no solamente el ejemplo de Sama, que le hizo frente a los filisteos para defender aquello que era de él, el terreno que era de él, sino saber utilizar la espada, la palabra de verdad, para poder hacerle frente a todos los ataques. Y si tenemos que morir con la espada en la mano, si tenemos que morir predicando la palabra de Dios, si tenemos que morir defendiendo lo que me dice la palabra de Dios, yo lo voy a hacer porque es vida para mí, porque es lo que me va a bendecir, a defender ante todo ataque y todo aquello que se levante contra mi vida. Tenemos que ser valientes y no permitir que el temor inunde nuestra vida, que el temor nos arrope. Seamos valientes en medio de los problemas, en medio de los procesos, en medio de todo aquello que te pueda tal vez preocupar. Pero ¿sabes qué me gusta de esta historia? Es que la cueva de Adulán fue un momento temporero para entonces catapultar a David y al ejército que se levantó con él hacia la victoria que más adelante tuvieron. Porque de ahí, en esa cueva, se levantó el rey más poderoso y el mejor rey que ha pisado sobre esta tierra, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí en la cueva de Adulán se formó el carácter de David, lo que tenía que terminar de formarse, y también el carácter de los valientes de él. En ese momento dado no lo eran valientes, estaban huyendo y estaban llenos de temor. Pero en esa cueva fue el lugar de entrenamiento, el lugar de preparación para todas esas personas, para entonces más adelante poder marcar la historia. Porque ese momento fue un momento temporero. Esa cueva para David y su ejército fue un momento temporero. No era un lugar eterno, era un lugar temporero, pues era un lugar que Dios tenía preparado para David y su ejército, un lugar para formarlos. En ese lugar se formó el ejército de David, en la cueva de Adulán. Y sabes que estas personas que tal vez en un momento dado se sintieron rechazadas, más adelante fueron los que marcaron la historia. Esos tres valientes fueron rechazados también. Y la palabra me dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, la Nueva Traducción Viviente: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo puso para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Es decir, la Reina Valera me lo dice de esta manera: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree sabio. Entonces el Señor no escoge personas con renombre, no escoge personas valientes desde un principio. Él escoge personas que la mayor parte del tiempo, yo te diría que siempre, son personas con temores, con preocupaciones, con situaciones y problemas que en ese momento dado podrían decir: no, yo no me siento preparado, o no, yo no soy capaz de hacer esto. Pero esas son las personas que Dios escoge
para entonces mostrar su gloria cuando entonces tú ves esa transformación, porque las personas van a decir que esa Mari que está ahí es la que está predicando con esa unción, porque esa mujer no hablaba, esa mujer ni tan siquiera se reía. O mira, esa Jenny que está sanando enfermos, que está profetizando, esa Jenny, pero ¿cómo es posible? Pues yo no conozco a esa Jenny. Entonces eso es lo que hacen los procesos de Dios, eso es lo que hace la cueva de Adulam en nuestra vida. Nos transforma, nos trae, nos pasa de un carácter tal vez lleno de temor, un carácter débil, para fortalecernos y sacar de nosotros lo mejor. Yo quisiera tener un valiente que pelee tanto que la palabra se le quede, la Biblia, la espada se le quede en su mano. Si yo soy rey, yo quisiera tener un valiente en mi ejército que le haga frente, si es necesario, él solo, a un ejército de miles. Eso es lo que está llamándonos el Señor a ser completamente valientes y echar a un lado todo temor y toda preocupación. Toda preocupación tiene que ser echada a un lado. En ese momento, antes de la cueva de Adulam, esas personas tal vez no eran nadie, pero la cueva de Adulam fue lo que marcó la diferencia en la vida de ellos, donde más adelante podemos ver la gloria de Dios a través de ellos, porque David también en este caso fue instrumento de Dios para bendecir a estas personas, para formar a estas personas. Pero el peligro es que si estas personas se hubieran mantenido en un temor, o tal vez en el rechazo por las personas que le rodean, si David se hubiera mantenido con los pensamientos de rechazo que su familia le había lanzado, no se hubiera cumplido el plan de Dios sobre David. Por eso es importante que todo pensamiento, todo rechazo, todo aquello que haya sido lanzado negativamente hablando en contra de nuestra vida, es importante que nosotros los conquistemos. Porque si tú conquistas tus procesos, tus situaciones, tus rechazos, esa conquista es la que te va a llevar a ti a alcanzar el propósito de Dios y a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Dios había llamado a David a ser un rey, el rey de Israel, pero era necesario que él atravesara por la cueva, porque si no atravesaba por la cueva, él no iba a poder alcanzar el propósito y el llamado que Dios había trazado para David. Es necesario buscar de Dios, es necesario refugiarnos en Dios, es necesario echar afuera a un lado todo rechazo, todo miedo, todo temor, porque no hemos sido llamados a eso. Dime tú cuánto te han rechazado, cuánto te han lastimado, cuánto han hablado de ti, y yo te diré dónde Dios te va a poner. Dime cuánto te han rechazado, cuánto te han lastimado, y entonces yo te voy a decir dónde Dios te va a poner. Yo te voy a decir cuán grande es lo que Dios quiere hacer contigo y hacer en tu vida. ¿Sabes que David fue rechazado por su familia, por sus hermanos? Pero después él fue quien cuidó de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, por permanecer firmes ante su fe, fueron rechazados y lanzados a un horno de fuego. José fue rechazado por sus hermanos, pero era necesario que fuera rechazado, porque de otra forma no iba a poder salvar a su familia. Porque José fue rechazado, pero años luego Dios lo posicionó en un lugar tan alto que él fue el que alimentaba no solamente a todo el reino, sino también alimentó a su familia. Era necesario que sus hermanos lo despreciaran, lo rechazaran, para que más adelante José pudiera ejercer su llamado y extender la salvación sobre su familia. Jesús fue rechazado por todo el mundo. Sufrió, lo vituperaron, le escupieron, lo lastimaron, abrieron su espalda, su carne, espetaron espinas en su cabeza, pero fue necesario para que el mundo entero alcanzara salvación. Los procesos son difíciles, pero son necesarios para poder alcanzar y manifestar lo que Dios te ha llamado a hacer, para lo que tú
fuiste creado. Tú tienes que conquistar tus procesos, tus cuevas de Adulán, tus miedos, tus temores, porque cuando tú conquistas tus miedos, es entonces que tú vas a alcanzar y vas a comenzar a caminar en lo que Dios te ha llamado a ti a hacer.